¿Es el éxito de Bitcoin fruto de su mal diseño? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. El capítulo de hoy es uno de esos pods diferentes que se cuelan en mi organigrama gracias a una conversación mantenida en Praga. En una charla informal con un empresario del sector acostumbrado a lidiar con políticos y reguladores, me dijo lo siguiente. La visión que muchos bancos centrales y reguladores tienen de Bitcoin, de que es un activo especulativo y muy volátil, es un caballo de Troya. Gracias a ello nos ignoran y nos dejan hacer mientras se ocupan de monedas estables y, por ejemplo, los security tokens. A punto de llegar a casa fue cuando la chispa incendió mi cabeza y una idea me regresó. Bitcoin es peor y eso le hace mejor. Recordaba haberme cruzado hace un tiempo con un artículo original de Guern Brandwen, un bitcoiner seudónimo de los primeros años al que le han interesado temas como los mercados negros, Bitcoin, psicología y otro tipo de cosas bastante interesantes. Pues bien, recordaba de él haberme cruzado con uno de sus posts titulado Bitcoin is worse is better. Bitcoin es peor, es mejor, que a su vez se inspiraba en una técnica de desarrollo de software o filosofía de diseño en la cual la simplicidad en la interfaz y en la implementación es más importante que cualquier otra propiedad del sistema, incluyendo la corrección, la consistencia y la completud. Este concepto lo creó el experto en Lisp Richard P. Gabriel en 1989 y Guern lo adaptó a Bitcoin en mayo de 2011, al ver que, pese a las numerosas críticas que este recibía, ahí estaba, funcionando. A diferencia de muchas otras iniciativas como DigiCash, BMoney o BitGold, que nunca lo consiguieron. En el pod de hoy traigo la lectura de este texto de Guern, al que de seguro todos le podríamos poner alguna que otra objeción, pero animo a que se ponga en contexto en un mayo de 2011, cuando se tenía poca perspectiva criptográfica y económica de lo que era y también de lo que significaba. Y cuando lo importante era que la invención de Satoshi estaba de rally, desde los $1 en abril hasta los 30 que alcanzaría un mes después, en junio. A fecha de escritura del artículo, Bitcoin recién estaba cruzando los $8. El artículo se encuentra en internet en dos versiones, la original de mayo de 2011 vía Web Archive y una editada hasta 2018 en guern.net, donde el autor ha ido eliminando partes y añadiendo otras. Para tratar de traer esta cápsula de tiempo lo más inalterada posible, la lectura de hoy será la del artículo original, con un extra de críticas de Zoco y Szabo que se añadieron pocos meses después. Hay algunos puntos más a recalcar, pero me los reservo para la parte final, donde comentaré algunos de los aspectos más fascinantes de este texto. Este pod, como es de costumbre, es gracias a dos actores fundamentales. A ti, que con tu apoyo, tus retweets, comentarios, contravalores en Patreon y vía herramientas de valor por valor como Fountain, haces que el programa llegue a más gente y yo pueda dedicarle más tiempo a comunicar sobre lo que me apasiona. Y también a mis sponsors, como son Hodl Hodl, Bitrefill y CoinKite. Todas ellas empresas que utilizo y que recomiendo no solo aquí, sino también a amigos y familiares. Hodl Hodl es la página web donde podrás comprar Bitcoin de verdad, sin tonterías de dejar datos personales ni entregárselos a un tercero, ni tampoco tus Bitcoin, porque viajan directamente a tu wallet una vez los compras. Es una web donde te pones de acuerdo con otro particular y dejándote llevar por las instrucciones que te da la plataforma, consigues que los satoshis acordados lleguen sanos y salvos a tu wallet. Así de simple. Bitrefill, por otro lado, es la web donde podrás consumir tus satoshis sin tener que pasar a dólares o euros. En Bitrefill encontrarás multitud de servicios disponibles en tu país que podrás adquirir a través de tarjetas regalo. La última que han añadido en España y que me ha puesto muy bullish son las tarjetas prepago de Mastercard. ¿Quieres comprar algo con Bitcoin y no hay tarjeta regalo? Pues mira, ahora con Mastercard, si es que no se te va mucho de importe, pues puedes recargarlo con Bitcoin y pagar por una pasarela fiat convencional. Así de genial es Bitrefill. Y CoinKite, la empresa canadiense detrás de la billetera física con la que aprenderás un montón de Bitcoin, la Coldcard. Con un formato físico que se parece al de una calculadora, Coldcard es la wallet con la que muchos hemos aprendido a masterizar Bitcoin. Y es que aprender a guardar tus sats en ella es un viaje gratuito a hacerte preguntas y a entender el porqué del funcionamiento del protocolo. En CoinKite siguen a la última en todo y esta semana han anunciado la incorporación de Miniscript, más información sobre esto en el L186, y se puede testear en su firmware de pruebas.
No apto por ahora para no desarrolladores, pero muy prometedor saber que en nuestra hardware wallet muy pronto podremos subir la seguridad de nuestros satoshis a la estratosfera. Encontrarás todos los links de HODL HODL, Bitrefill y CoinKite en la descripción. Y luego también más tarde te hablaré de la próxima conferencia en la que ya tengo una silla reservada, en Baltic Honey Badger 2023. Con estos dos agradecimientos sobre la mesa, prepárate para un chapuzón a las profundidades históricas, criptográficas y críticas tempranas de Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Bitcoin es peor, es mejor, por Gwern Branwen. Algunos se preguntan quién es el verdadero hombre detrás de la máscara de Satoshi Nakamoto. Una pregunta difícil, porque ¿cuántos criptógrafos libertarios hay? Pero lo interesante es que Satoshi podría ser cualquier persona. Bitcoin no implica grandes avances intelectuales, por lo que Satoshi no necesita tener credenciales en criptografía, ni ser otra cosa más que un programador autodidacta. Satoshi registró bitcoin.org en agosto de 2008 y publicó su white paper a finales del mismo año. Pero si observas la criptografía que compone Bitcoin, básicamente se puede dividir en criptografía de clave pública, firmas digitales, funciones de hash, cadenas de hash utilizadas para la prueba de trabajo y timestamps o marcas de tiempo criptográficas. Lo interesante es que, incluso tirando por lo bajo, todas las piezas estaban en su lugar al menos 8 años antes de la publicación de Satoshi, seguida, medio año más tarde, por el primer prototipo público, porque Satoshi afirma que antes de escribir el white paper escribió un prototipo. Si observamos las citas en el white paper y otros documentos, y luego ordenamos las tecnologías relevantes por año en orden descendente, tenemos que, de 2001 a 2005, Nick Szabo publicó BitGold. En 2001, el SHA-256 se finalizó. En 1998, Wei Dai publicó B-Money. En 1997, Hashcash de Adam Back apareció. En 1992-1993, Cynthia Dwork publicó la prueba de trabajo para el spam. En 1991, los timestamp criptográficos. En 1980, la criptografía de clave pública. Aunque aquí Satoshi pone esta fecha, pero Diffie-Hellman publicó el sistema en 1976. Y luego también tendríamos en 1979 los hash tree, los árboles de Merkle. Sobre BitGold, he tenido que adivinar un poco la fecha de publicación. Es difícil determinar exactamente cuándo Szabo ideó BitGold. Su publicación afirma ser de diciembre de 2008, pero la dirección, la URL, indica 2005 y está vinculada a correos electrónicos de noviembre de 2008. Szabo ha estado interesado en los sistemas de prueba de trabajo desde hace mucho tiempo, escribiendo sobre ellos en 1998. Un documento iniciado en 2001 motiva la existencia de BitGold y lo describe, pero puede contener material de las revisiones de 2004 o 2005. Hal Finney, por su lado, menciona a BitGold en 2008, en el contexto de una discusión sobre Bitcoin, describiendo la propuesta de Szabo como de hace muchos años. Y considerando que Hal ha estado activo en círculos de criptografía desde la década de 1980, era miembro de la lista de correo de los cypherpunks, entre otras, parece poco probable que Hal estuviera hablando de algo que ocurrió hace solo 3 años en ese momento. Esta falta de novedad es parte del atractivo. Cuantas menos partes nuevas tenga un criptosistema, menos peligro habrá. Todo lo que faltaba era un Satoshi para comenzar con Bitcoin. Pero, ¿por qué este retraso? Si la idea es fácil de entender y utiliza conceptos básicos, si están muy lejos de estar a la vanguardia de la criptografía, uno piensa en las formidables dificultades matemáticas que rodean el área del cifrado homomórfico,
donde se esperaría que cualquier avance provenga de un genio de verdad, o al menos de un experto con credenciales, entonces no hay una razón obvia por la cual no se haya intentado seriamente. Soy simplemente un aficionado con interés en criptografía, pero no soy el único que nota esta falta de primitivas o ideas verdaderamente novedosas en el esquema de Bitcoin. Ben Laurie expresa exactamente esta idea en una parte de una publicación de su blog donde critica a Bitcoin, y dice así: un amigo me alertó sobre una repentina ola de emoción en torno a Bitcoin. Me veo obligado a preguntar, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en los últimos 10 años para que esto funcione, cuando no lo hizo, por ejemplo, en 1999, cuando muchos otros sistemas relacionados, incluido uno de mi propia cosecha, estaban generando una emoción similar? O en los 20 años desde la ola anterior, en 1990. Según lo que veo, nada ha cambiado. Sin duda, los cypherpunks de los 90 eran increíblemente creativos, inventando desde Cypherpunk Mixmaster hasta Mojo Nation, mercados de asesinato y refugios de datos inmortalizados en la novela Cryptonomicon. Ya hemos visto dos de sus propuestas de criptomonedas, y el sistema de prueba de trabajo fue una de las propuestas más comunes para lidiar con el creciente tsunami de spam, aunque irónicamente el sistema de prueba de trabajo nunca pareció ser ampliamente utilizado debido a la inercia general y al hecho de que en algunos modelos disuadiría a los usuarios legítimos junto con grandes cantidades de spam. El spam parece haber sido controlado mediante mejores técnicas de filtrado, como el filtrado de spam bayesiano propuesto por Paul Graham en Un plan contra el spam, y acciones legales contra botnets y spammers. ¿Por qué le llevó una década a Bitcoin nacer? El problema me inquieta. Similar a la pregunta histórica de por qué Inglaterra experimentó la revolución industrial y se convirtió en un imperio, y no China, que parecía estar mejor equipada en todos los aspectos. ¿Se trata acaso de un problema de recursos? Debe haber una respuesta. En el white paper, Satoshi comenta que una cabecera de bloques sin transacciones ocuparía alrededor de 80 bytes. Si suponemos que los bloques se generan cada 10 minutos, 80 bytes por 6 por 24 por 365 días, da como resultado 4,2 megabytes por año. Con los sistemas informáticos que generalmente se venden con 2 GB de RAM a partir de 2008 y la ley de Moore que predice un crecimiento actual de 1,2 GB por año, el almacenamiento no debería ser un problema, incluso si las cabeceras de bloque se tuvieran que mantener en memoria. Eso es fácil decirlo en 2008, después de varios doblados en capacidad. ¿Sería un problema la memoria en la década de los 90? Pues no necesariamente. La dificultad de la minería de Bitcoin es claramente ajustable, por lo que el problema se reduce a 1. Uso de disco. Usar una función hash más pequeña, como el SHA-1, podría ser una opción. Hasta el año 2011 el SHA-1 no había sido craqueado en la práctica. Después, el tiempo de 10 minutos no está escrito en piedra. ¿Por qué no utilizar 20 minutos? De esta manera se reduciría a la mitad el árbol de hash. Después, el árbol de hash podría ser gestionado vía Garbage Collection y reducido en tamaño. Según mi entendimiento, nadie se ha molestado en programar esta funcionalidad, ya que 400 megabytes no es tanto espacio. Después, solo es necesario mantener un árbol de hash completo si se es paranoico. Y para terminar, en la práctica, al igual que muchos programas de esa época, como los clientes de correo electrónico o de Usenet, el comportamiento predeterminado podría ser únicamente mantener los últimos n bloques o hashes, que según Satoshi se estiman en 12 kilobytes día, y esto consumiría una cantidad limitada de espacio en disco. Todos estos puntos en cuanto a uso de disco se refiere. Pero después también tendríamos un segundo problema, que es la conectividad a la red, y es solucionable con respuestas al punto 1. Por un lado, reduciendo el tamaño actual del árbol de hash y la frecuencia de nuevas transacciones. Vale la pena señalar que generalmente se espera que en algún momento los usuarios de escritorio comunes, como tú o yo, dejen de ser nodos completos y mineros de Bitcoin y en su lugar utilicen algún servicio especializado que ejecuta servidores potentes por sí mismos.
En un universo contrafactual donde Bitcoin hubiera comenzado a principios de la década de 1990, el cambio simplemente se habría producido antes. Y con todo el dinero de inversión invirtiendo desesperadamente en la primera burbuja de Internet, sería bastante fácil iniciar dicho servicio independientemente de las demandas técnicas. Objeciones contemporáneas. Además, algunas de las objeciones a las criptomonedas parecen ser que las computadoras que pueden ejecutarlas son increíblemente caras. Cuando surgieron objeciones de rendimiento, las críticas se dirigieron a la necesidad de que las criptomonedas fueran móviles, es decir, utilizables en PDAs y teléfonos móviles contemporáneos, con la potencia de cálculo de un reloj. En informática, las aplicaciones y técnicas a menudo se inventan décadas antes de que la ley de Moore las haga prácticamente útiles. La recolección de basura y la mayoría de la inteligencia artificial o el machine learning en particular parecen haber esperado décadas por hardware suficientemente rápido. De hecho, a veces tengo la sensación de que toda la carrera de Alan Kay ha consistido básicamente en esbozar lo que podría hacer si tan solo tuviera un hardware decente y barato, pero esto no parece haber ocurrido con Bitcoin. Una objeción similar se aplica a las patentes o artículos publicados. Si Bitcoin fuera una idea conocida, ¿dónde están las patentes? Aún no he visto a nadie señalar qué patentes podrían haber disuadido a los investigadores e implementadores de criptografía. La respuesta a esta pregunta es obvia. Es que no las había. Por falta de interés de los inversores. No es que Satoshi necesitara inversores, pero hubo una gran cantidad de servicios de pago en línea iniciados en la década de los 90, cada uno buscando la fórmula secreta que les permitiera ganar conciencia de marca y aprovechar los efectos de red para obtener la victoria, como por ejemplo DigiCash, que me vuelve la mente. Entonces, si la idea básica es accesible y ha sido útil en hardware de consumo durante los últimos 20 años aproximadamente, ¿cuál es el problema? Creo que es instructivo examinar el hilo de anuncios de Satoshi en el grupo de noticias mailing list de criptografía, especialmente las diversas críticas tempranas. ¿Cuáles eran? Pues estas. La escalabilidad del disco y el ancho de banda no será sostenible. 2. La propuesta está insuficientemente especificada, omitiendo todas las posibles condiciones de carrera y escenarios en un sistema distribuido, y los detalles están disponibles solo en el código. 3. La confusión entre transacciones y creación de Bitcoin requiere una inflación constante. 4. Es muy difícil lograr consenso en grandes cantidades de datos distribuidos, incluso sin incentivo para corromperlos o atacarlos. 5. Dominio del árbol de hash por nodos rápidos y escasez de transacciones. 6. Pseudonimato y transacciones vinculables. Transacciones irreversibles que también implican la necesidad de detectar rápidamente un doble gasto. Nick Szabo, sobre esto, al discutir sobre los Chaumian eCash, comenta con un cierto desagrado palpable que sobre un sistema hipotético similar a Bitcoin, en este aspecto, el uso de comunicaciones que mezclen la información con direcciones de un solo uso y que renuncian a cualquier ganancia de reputación al mantener cuentas, en teoría, también nos proporciona la capacidad de evitar la vinculación. Pero la mezcla de comunicaciones es débil y muy costosa. También incluyamos algunos artículos recientes sobre Bitcoin escritos por el criptógrafo Ben Lowry. Y aquí Wern pone 3 artículos. Vale la pena echarle un vistazo, son bastante graciosos. ¿Cuál es el denominador común? ¿Existe alguna falla fatal particular en Bitcoin que explique por qué nadie más que Satoshi lo creó? No. Lo que está mal con Bitcoin es que es feo. No es elegante. Es ingenioso definir tu saldo de Bitcoin como el hash tree más largo, el que ha ganado más carreras para encontrar un bloque.
Pero es feo depender únicamente de tener más potencia informática bruta que tus oponentes para la seguridad de tu red. Es feo necesitar al menos la mitad de la potencia de procesamiento solo para evitar un doble gasto. Es ingenioso tener una red peer-to-peer, entre particulares, que distribuye bloques actualizados que pueden verificarse de forma barata e independiente. Pero hay muchos casos límite feos que Satoshi no ha demostrado que sean seguros, en el sentido de que la mayoría de los criptosistemas tienen pruebas de seguridad. Y él mismo dice que lo que sucederá será un lanzamiento de moneda al aire en algunos puntos. Es feo tener un hash tree que sigue creciendo y será gigabytes y gigabytes en no muchos años. Es feo tener un sistema que no puede usarse sin conexión, sin proxies y soluciones alternativas a diferencia del elegante sistema de Chaum. Es feo tener un sistema que debe rastrear todas las transacciones públicamente, incluso si se pueden usar Bitcoin de forma seudónima. Eso no cuenta mucho, los criptógrafos han aprendido de incidentes como el anon.penet.fi y décadas de ataques exitosos a la pseudonimidad. Por ejemplo, consulta algunas de las investigaciones más recientes que vinculé en Death Note L, Anonymity and Eluding Entropy. ¿Y qué pasa con ese límite arbitrario de 21 millones de Bitcoin? ¿No podría haber sido un número más redondo? ¿O al menos una potencia de 2? No es que la minería de Bitcoin sea mucho mejor tampoco, ya que es una entrega masiva a los primeros adoptantes. El teorema de Coase puede decir que no importa cómo se asignen los Bitcoin a largo plazo, pero un soborno tan evidente a los primeros adoptantes va contracorriente. Y también los Bitcoin pueden desaparecer simplemente si los envías a una dirección no válida. Nuevamente, feo e inelegante. En resumen, Bitcoin es un ejemplo perfecto de peor es mejor. Encontraréis el link en la descripción al artículo sobre el concepto este de peor es mejor. Se pueden observar los compromisos enumerados por Richard P. Gabriel. Bitcoin tiene muchos casos límite. Carece de muchas propiedades que se desearían en una criptomoneda. El white paper está mal especificado. Gran parte del comportamiento está determinado socialmente por lo que los mineros y los clientes acuerdan colectivamente aceptar, no por el protocolo, y etc. Pero parece funcionar. Al igual que Unix, donde había innumerables formas de destruir tus datos o bloquear el sistema, cosas que no existían en sistemas operativos más adecuados como OpenVMS, y había innumerables características que faltaban en comparación con sistemas como ITS o los sistemas operativos de máquinas Lisp. Pero como las cucarachas, Unix se expandió, se conectó en red, sobrevivió, mientras que los demás no lo hicieron. El libro Unix Haters Handbook, el manual de los que odian Unix, que contiene muchas descripciones entretenidas y a menudo aún aplicables sobre la incompetencia y los bordes afilados de los sistemas Unix, también incluye un prólogo anti-haters, extremadamente divertido, escrito por Dennis Ritchie. Y dice así: a los colaboradores de este libro he sucumbido a la tentación que ofrecieron en su prefacio. Los descarto como envidiosos descontentos y guardianes románticos de recuerdos. Los sistemas que recuerdan con tanto cariño, los TOPS 20, ITS, Multics, Lisp Machine, Cedar, Mesa, Eldorado, no solo están en el pasado, sino que están fertilizándolo desde abajo. Afirman buscar el progreso, pero en su mayoría se dedican a quejarse. Aquí está mi metáfora. Su libro es un pudín relleno de observaciones pertinentes, muchas bien concebidas. Como el excremento contiene suficientes fragmentos no digeridos de nutrientes para mantener la vida de algunos, pero no es un pastel sabroso, huele demasiado a desprecio y envidia. Que os aproveche. A un criptógrafo le resultaría difícil idear Bitcoin porque es tan feo y hay tantas características elegantes que desearía tener en él,
que los programadores y matemáticos a menudo hablan de gusto y de cómo éste los lleva a mejorar soluciones. El gusto de un criptógrafo se inclina hacia criptosistemas optimizados para eficiencia y teoremas. No se inclina hacia sistemas optimizados para virulencia, por su atractivo sociológico. Bitcoin, al igual que el fenómeno comercial reciente de Groupon, tiende a convertir a las personas en comercializadoras, porque sienten que tienen algo que ganar por pequeño que sea al final. Creo que eso explica parte de su éxito temporal. Los sistemas centralizados son soluciones naturales porque son fáciles. Al igual que los números enteros son fáciles. Pero al igual que los números enteros son solo un subconjunto ínfimo de los números reales, los sistemas centralizados también son un pequeño subconjunto de los descentralizados. DigiCash y todas las demás empresas emergentes de criptomonedas pueden haber tenido muchas características ingeniosas. Pueden haber sido mucho más eficientes y toda esa palabrería. Pero, de todos modos, murieron. No tenían comunidades y su centralización significaba que caían junto con sus patrocinadores corporativos. Tenían que ganar en su breve periodo de tiempo o desaparecer por completo. Pero lo que no está muerto puede yacer eternamente. Tal vez la mayor virtud de Bitcoin no sea su deflación, ni sus microtransacciones, sino su naturaleza viral y distribuida. Eso es, Bitcoin puede esperar su oportunidad. Si te sientas junto a la orilla del río el tiempo suficiente, podrás ver los cuerpos de tu enemigo flotar. Y hasta aquí este primer blog post que hizo Gwern en mayo de 2011. Existe una versión actualizada que Gwern ha ido cambiando y creo que la dejó de modificar en 2018. Y en esta actualización añadió unas objeciones a su artículo, a su propio artículo, de Nick Szabo y Zoco, que me parecen interesantes para tener también aquí. Dicen así: Nick Szabo y Zoco Wilcox O'Hearn discrepan firmemente con la tesis de que Bitcoin es peor, es mejor. Sostienen que si bien puede haber aspectos negativos en Bitcoin, hay una idea central novedosa, que es realmente ingeniosa. La cadena de hash es un compromiso que piensa de manera creativa y nos ofrece una solución alternativa a los problemas clásicos de la computación distribuida, lo que nos brinda algo lo suficientemente similar a una autoridad no centralizada confiable como para poder utilizarlo en la práctica. Específicamente, Zoco dice: el artículo de Gwern no aprecia los avances técnicos que Bitcoin originó. He estado intentando de vez en cuando inventar un sistema de pago digital descentralizado durante 15 años, desde que estuve en DigiCash. No estaba seguro de que un sistema práctico fuera siquiera posible hasta que Bitcoin fue implementado y se volvió tan popular como lo es. Los avances científicos a menudo parecen obvios en retrospectiva, y lo mismo ocurre con Bitcoin. Nick Szabo, por su lado, considera que los principales factores que lo obstaculizaban eran 1. Creencias ideológicas sobre la naturaleza del dinero. Los liberales no estaban interesados en monedas no estatales y los austríacos creían que las monedas deben tener un valor intrínseco. 2. El poco conocimiento de ideas similares a BitGold. 3. Requerir una prueba de trabajo para ser un nodo en el sistema peer-to-peer resistente al problema de los generales bizantinos para reducir la amenaza de que una parte no confiable controle la mayoría de los nodos y corrompa diversas características de seguridad importante. Y 4. Algunas simplificaciones. Sin mercados para convertir bitcoins antiguos y más difíciles de minar a bitcoins nuevos. Entiendo que aquí hace referencia Szabo a su diseño de BitGold. Y sigue. Y establecer un consenso en toda la red sobre la dificultad que deben tener los Bitcoin para ser minados. En opinión de Gwern, el factor número 1, el de las creencias ideológicas, probablemente sea importante, pero cuestionable, ya que el avance central es aplicable a todo tipo de áreas, como relojes globales seguros, marcas de tiempo o nombres de dominio. El factor 2, el del poco conocimiento, es irrelevante, ya que todas las ideas de monedas criptográficas digitales son poco conocidas, tanto que, por ejemplo, el documento técnico de Satoshi no menciona BitGold,
sino solo a B-Money. Aunque Wei Dai no cree que su B-Money haya influido en Bitcoin en absoluto. Los factores 3 y 4 son detalles menores que no creo que puedan explicar por qué Bitcoin ha tenido éxito en algún grado mientras que ideas como BitGold quedaron estancadas. Y aquí sí termina este artículo clásico de la historia de Bitcoin de Bitcoin es peor, es mejor. Tengo bastantes comentarios que hacerte sobre lo que acabamos de escuchar, es una buena pieza de contenido. Pero como te decía antes, déjame hablarte de Baltic Honey Badger 2023, la conferencia histórica que empezó, pues yo creo que en 2017, si no me equivoco, fue la primera edición en Petit Comité, luego 2018 fue más grande y 2019 fue espectacular. Pues vuelve este año, después de que recuperase el timón post-COVID, que había estado para 2 años. Pues vuelve este año, misma ubicación y con la misma filosofía de siempre, muy hardcore. Esta gente no está para historias y siempre trae contenido de calidad. Es una conferencia donde siempre veo gente que no conozco y que acabo conociendo para siempre. Me traen unas ideas que, por ejemplo, la de 2019 sigo utilizando todo lo que aprendí. En aquella época fue espectacular. Estaba Saifadin, estaba Novak, estaban mucha gente que supo aportarme pues un empujón enorme para hacer lo que sigo haciendo hoy en día, que es trabajar en mi podcast, en lo que más me gusta. No sé si habrá reunión de Riga, como hubo en Praga, pero ¿por qué no? Se podría plantear. Pero sí que te animo a que le eches un vistazo a los speakers que ya están anunciados. Hay algunos de muy sorprendentes e interesantes. Yo estaré por allí, volveré a ser maestro de ceremonias del Cypherpunk Stage, un escenario más técnico donde no se grabará nada y solo los participantes podrán disfrutar de lo que ahí se trate. Te animo encarecidamente a que le eches un vistazo y que te animes a participar en la conferencia que a mí me cambió la vida. Así que nos vemos en Riga. Si es que sí, encontrarás un link con un 10% de descuento en la descripción. Vamos allá con el comentario de este post de Gwern de 2011. Qué buena pieza de contenido y qué misterio sigue rodeando a todo este proceso de concepción de Bitcoin. Es un post que creo que se complementa muy bien con las críticas de Zoco y Szabo, que le hacen justo en su primera actualización. Por un lado, te hace ver que Bitcoin es la conjunción de elementos nada novedosos. Esto sirve mucho para decir aquello de no, es que lo de Bitcoin no es interesante, lo nuevo es blockchain. No, eso también ya existía de antes. Pues bien, sirve para conocer todo esto y luego que también que fue Satoshi el que supo ver esos ingredientes que llevaban años ahí y los supo combinar en un nuevo plato monetario delicioso. Y por otro lado, Zoco y Szabo realzan la brillantez del resultado y lo difícil que era darse cuenta de conjugarlos de esa manera. Hay varios puntos del artículo que me gustaría comentar. Primero, una nota sobre la lectura. Al principio del texto, Gwern menciona las fechas en las que Satoshi publicó el white paper y el principio del prototipo público. Entiendo que lo llama así, pero entiendo que es cuando echa a andar el protocolo, el 3 de enero de 2009. Pues bien, en el artículo original las fechas están equivocadas. Habla de agosto de 2008 y mayo de 2009. En las diversas actualizaciones que le ha hecho está corregido y he preferido modificarlo aquí también para no confundir a nadie. Sobre BitGold. En el texto original, que no en el último modificado, Gwern le dedica un párrafo entero a la confusión en la fecha de publicación de BitGold y no acaba de ubicarlo temporalmente. Lo deja entre 2001 y 2005. En la versión actualizada lo ubica en 1998. Bien merece un podcast esto de BitGold, que a mí también me ha causado problemas terribles cuando hago mis propias investigaciones, ¿no? Intento ubicar pues todos los intentos de dinero digital que había habido antes, la prehistoria de Bitcoin. Pues BitGold es como difícil de ubicar, ¿no? No sé, a lo mejor a ver si Alfred se anima y podemos trabajar algo para la próxima temporada, estaría bien, y si no, pues bueno, le daré cera porque es un tema muy interesante. También para entender las diferencias y esto, ¿no? De cómo es esa confusión de que no se acabe de aclarar nunca la fecha en que se publicó. Muy interesante también los apuntes que hace Gwern sobre eso de que la cadena de transacciones acabará ocupando gigas y gigas de información y de cómo los usuarios acabaremos dejando del trabajo de nuestros nodos mineros
para que lo realicen servidores especializados, mientras nosotros utilizamos nodos podados, no mineros. Interesante la visión desde un contexto de mayo de 2011, donde la cadena de bloques no superaba los 0,2 gigas frente a los casi 500 que ocupan la actualidad. Y todavía, por aquel entonces, se minaba en casa con GPU. Los ASICs no aparecerían hasta finales de 2013. Que claro, se tenía ya entonces que Bitcoin iba a cuajar. O mejor dicho, que iba a seguir cuajando. Aunque, bueno, Guern estaba equivocado en lo de que no habría tantos nodos completos. Esto ha habido la revolución de 2019, podemos decir, que ha hecho que muchos nos sumemos y seamos node runners. También es agradable ver que las críticas del consumo energético ya existían en 2011. En el artículo, Guern apunta a 3 posts del criptógrafo Ben Lowry que he tenido la suerte de descubrir. Dejaré los links en la descripción. Y digo suerte porque, de nuevo, son una cápsula del tiempo magnífica para escucharme a mí mismo incluso, siendo pre-bitcoiner. Y como muchas de las cabezas de amigos y familiares que nos rodean hoy, en 2023, seguramente sigan pensando de esa forma. Mira, te traigo ahora 2 fragmentos de Lowry, de los posts de Lowry. Sobre el consumo energético, Ben Lowry dice: supongamos que tomo 20 billetes de 5 pounds, los quemo y te ofrezco un certificado por el humo por 101 pounds. ¿Comprarías el certificado? Esta es la propuesta de valor de Bitcoin. No lo entiendo. ¿Cómo tiene sentido eso? ¿Por qué quemar 100 pounds de recursos no renovables y luego usarlo para representar 100 pounds de poder adquisitivo? ¿De verdad? Eso es simplemente absurdo, ¿no? Quiero decir, está bien para los primeros adoptantes, siempre y cuando sigan llegando nuevos incautos, pero a largo plazo es simplemente un desperdicio sin sentido de cosas que nunca podremos recuperar. A colación de esta crítica, muy interesante cómo en esta época Satoshi recibe críticas de todo tipo, y cómo muchos no entienden lo de que Bitcoin se entregue en mayor medida al principio vía recompensa de bloque y se vaya disminuyendo esta recompensa con el paso del tiempo, vía halving. Son estos don perfectos del diseño, entiendo, que basados en ciertas ideas preconcebidas no asumen que haga falta un incentivo inicial para que los primeros que apostaron a pérdidas, porque no se ganaba nada, por aportar hash rate a la red, lo hicieran. Posiblemente sean más de los de obligar a muchas personas vía regulación, vía subvención, y no alinear las fuerzas del mercado para que eso eleve el vuelo solo. Sigamos con Lowry, que tiene otras perlas dignas de colgarlas en algún cuadro. Ahora un comentario sobre lo que llamamos en 2023 hard money. Y no me refiero a dinero duro, sino a dinero difícil de emitir, difícil de crear. Lowry sobre Bitcoin dice así: si vas a implementar monedas electrónicas, ¿por qué diablos hacer que sean costosas de crear? Eso es simplemente quemar dinero. La idea es crear algo inalterable de la manera más económica posible. Por eso, todas las monedas modernas son monedas fiat, en lugar de estar respaldadas por oro. Por un lado tenemos a tales como Szabo, Halfini, Satoshi, que demostraron en sus numerosos escritos que les había interesado la historia del dinero y buscaban comprender pues, lo que decía Hayek sobre la desnacionalización del dinero, o cómo el sistema fiat está totalmente desalineado en sus incentivos y por qué era importante no confiar en terceros. Y luego tenemos a los Ben Lowry de la vida, seguro que conoces alguno, que sufren ese síndrome de Estocolmo y no se dan cuenta de las consecuencias del mal dinero que tenemos hoy en día. Si un dinero es fácil de crear, es solo cuestión de tiempo que alguien corrompa el sistema y lo use en su beneficio. Ahora, en la Francia borbónica o en la China imperial. Se ha visto siempre. Cambiando de tercio y en otras líneas, me ha parecido curioso que en todo el artículo no se mencione ni una vez a Merkle por su Merkle Tree, y sí que menciona continuamente los árboles de hash. Interesante también que Guern tuviera claro atribuir el concepto de prueba de trabajo a Cynthia Dwork y no a Adam Back, que es un error común y no presente, en este caso, pues bien, no presente en este artículo. Después, en la frase de Guern, donde dice: gran parte del comportamiento está determinado socialmente por lo que los mineros y los clientes acuerdan colectivamente aceptar y no por el protocolo.
Parecería que por aquella época no se tuviera la idea clara del consenso de Bitcoin, de la fuerza de los nodos y de las decisiones que cada uno de ellos toma para aceptar unas u otras reglas y generar así el consenso. En 2011 todavía no había habido ningún fork contencioso. Los Bitcoin XT, Unlimited y demás llegarían bastantes años más tarde y quizá, no sé, por ello, a lo mejor, pues no se había profundizado mucho en este aspecto y, no sé, faltaba crear una idea más clara. Sobre todo para no sumar esto en la parte de la crítica, donde viene a decir que es muy poco elegante. Que esa es la última o de las últimas partes que quiero comentar, donde no estoy nada de acuerdo, en que Bitcoin no es elegante. Entiendo el ejercicio narrativo del artículo y en esta parte de la estética él hace pues un no es tal, no es tal, no es tal. Y sí, leído y queda muy potente, muy bien. Pero no, bueno, por ahí no. Bitcoin es un maldito smoking. Bitcoin come aparte. Y sí, no sé, no soy criptógrafo. Y soy muy random, soy de la calle. Soy arquitecto, yo aquí no pinto nada. Y no sé, pues mira, quizá eso de que esté peor mejor está hecho para mí. Porque yo veo y estudio la estructura de Bitcoin y digo, madre mía, qué bonito es y qué simple. En esta parte de no, sobre la elegancia, aquí se trata un punto que me parece bastante acertado, que es sobre el pseudonimato, sale así la palabra. Pues dice Gwern que no se hace sencillo, pero que es posible. Y aquí quizá es donde ves cumplirse el título, ¿no?, del post. Eso de que Bitcoin es peor, es mejor. Quizás sí, quizás sea así, pero eso te queda claro que le hace mejor. Le hace un buen caballo de Troya. En estas líneas, y para terminar, repetiré la frase con la que cierra Gwern este artículo. Si te sientas junto a la orilla del río el tiempo suficiente, podrás ver los cuerpos de tu enemigo flotar. Ese es el verdadero caballo de Troya de Bitcoin. No hace falta hacer nada, solo tiene que existir. Sus enemigos poco a poco se irán metiendo ellos solitos en el río y la invención de Satoshi los verá pasar. Otro motivo más para llamarle lazy money. Es que no va a hacer nada, no va a hacer gran cosa. Esperar y triunfar. ¿Bitcoin es peor? Es mejor.